Bueno, muy buenas a todos. Vamos a continuar con nuestro estudio de las cartas de acuerdo a Kiner-Hadasa. Empezamos con la invocación de Radha. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración, hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender, compartir fraternalmente, practicar altruismo y servir sin reservas. Nos dirigimos también a nuestros queridos y venerados maestros de sabiduría. Queremos decirles que apreciamos muchísimo el esfuerzo que realizaron para enseñar y guiar a los seres con los que mantuvieron contacto y correspondencia a finales del siglo XIX. Les agradecemos su paciencia, tolerancia y esfuerzos por instruir a la humanidad a pesar de los obstáculos y acusaciones sin fundamento de que fueron objeto. Queremos que observen que aquí estamos un puñado de sus seguidores, prestos a ser influidos por el maravilloso contenido transmitido por ustedes. También les pedimos que constaten que les queremos, admiramos y con profunda lealtad vivimos abiertos a sus enseñanzas. Finalmente, les solicitamos que nos permitan invocarles para recibir, si así lo consideran prudente, su inspiración y guía para facilitar el que podamos comprender y aplicar en la práctica las profundas verdades reveladas por ustedes. Así sea. Oh Anima Mundi, Madre Divina, te invocamos antes de empezar esta clase. Te pedimos que nos investigues y si encuentras que nuestros corazones están repletos de oscuridad, te rogamos que posibilites el que la luz que está dentro de nosotros se expanda y mitigue nuestra ignorancia. Devela, oh tú que sustentas el universo, de quien todo procede y de quien todo regresa. Devela, por favor, ese rostro de sol verdadero, que ahora está oculto por un jarrón de luz dorada, para que podamos ver la verdad y cumplir con nuestro deber en nuestro viaje a tu recinto sagrado. Bien, empezamos. Perdón, nos habíamos quedado exactamente aquí. Por el alma se entiende aquí, desde luego, el alma espiritual, dice el maestro que está explicando con ustedes en los anexos y respondiendo a las preguntas de Sinet en esta colección que hizo Ginera Hadasa. Por alma se entiende aquí, desde luego, el alma espiritual, que siempre que deja desalmada a una persona, motiva que el quinto principio, el alma animal, se suma en la octava esfera. Está explicando entonces a Sinet estas cosas que Sinet no entendía bien en aquel entonces. Desde luego, se hunde en el abismo insondeable del quinto principio o alma animal de aquella persona de quienes se separó el sexto principio, mientras que el séptimo, por haber perdido su vehículo, ya no puede seguir existiendo independientemente. Aquí está explicando el maestro lo que le preguntó Sinet, de qué pasaba si no había nada que se pudiera transmitir del quinto al sexto principio. Entonces, lo que dice que el quinto principio, al no haber podido poner nada de espiritualidad hacia arriba, se hunde en un abismo insondeable, o el alma animal de aquellas personas en quienes se separó el sexto principio. Y el séptimo, el espíritu, por haber perdido su vehículo, ya no puede seguir existiendo de manera independiente. Quizá esto os dé a comprender con mayor claridad las insinuaciones de Lipas Levi, si leéis lo que dice y mis notas marginales. Y aquí el maestro dice, véase el Theosophist, donde el maestro aclara esto, de octubre de 1881, el artículo que se llama Muerte. Y reflexioné, por favor, reflexionar sobre las palabras empleadas. Cuando él dice zánganos inútiles, las personas entonces que no trabajan para hacer el bien durante los 80, 90 o 100 años que tengan de existencia. Bueno, ahí nos quedamos. Y vamos a revisar el Theosophist, como decían, entonces, se acuerdan que el editor del Theosophist era Blavatsky, está obviamente bajo los auspicios de la Sociedad Teosófica. El volumen 3 de 1881 en Bombay, en aquel entonces se publicaba esto en Bombay. Y entonces tenemos aquí la página y entonces los fragmentos de la verdad oculta, que es de lo que estaba hablando el maestro que se debería revisar. Entonces, en este fragmento de la verdad oculta que vimos la sesión pasada, y que el maestro habló de ella, se estaba compartiendo cuáles eran los principios de un ser humano. Entonces vamos a tratar de ver qué es lo que dice en esta parte que el maestro recomendó que nosotros viéramos, que aquí hay un trozo, un fragmento. Y quien quiera ver con calma el resto de la revista, pues está en la página anterior, simplemente tiene que esperar entonces que termine la clase y poder entonces buscarla. Esta es entonces la revista y vamos a indagar un poco lo que dice. Esta es la traducción y este es el original. Para comprender claramente la visión de los ocultistas es necesario observar la constitución de un ser humano vivo. Incluso la teoría espiritual enseña que el hombre es una trilogía compuesta de uno, un espíritu superior o el alma espiritual, como lo denominaban los filósofos antiguos; dos, la envoltura de este espíritu superior; la forma o superficie del cuerpo, llamada por los ocultistas alma animal; y número tres, el cuerpo físico.
Aunque desde cierto punto de vista esto es generalmente correcto, sin embargo, según los ocultistas, para aclarar nuestras concepciones de esta verdad y seguir con éxito el curso del mundo después de la muerte, es necesario subdividir aún más estas tres entidades y descomponerlas en sus principios constitutivos, siendo este análisis casi totalmente desconocido para las naciones occidentales, porque en las naciones occidentales en 1881 solamente estaba la versión trina de la tradición cristiana, que hablaba de alma, cuerpo y espíritu, que es más o menos similar a la que está aquí compartiendo Sinet después de recibir entonces todas las clases que tuvo por parte de los maestros. Hay que recordar aquí entonces el tema del artículo que él escribe en la revista. Entonces, en tres entidades descomponerla en sus principios constitutivos, siendo este análisis casi totalmente desconocido para las naciones. En algunos casos es difícil encontrar palabras inglesas que representen las divisiones ocultas, pero las presentaremos con la fraseología menos oscura que podamos imaginar y la biografía de los Siri. Y es la primera vez entonces que se da a conocer de manera externa lo que serían los principios del ser humano, por lo menos en, en esta subraza en la que nos toca estar. Entonces el número uno, que es el cuerpo de los ocultistas, el cuerpo físico, compuesto enteramente de una forma burda, que le llama grosses tosca. Grosses quiere decir tosca, burda y tangible. Número dos, el principio vital o el jivatma, que es forma de fuerza indestructible cuando está desconectado con un grupo de átomos, es atraída inmediatamente por otros. Tres, el cuerpo astral, que es el Linga Sarira, compuesto de materia altamente eternizada, en su estado lúcido, forma perfecto para vaga. Luego viene una palabra de inglés antiguo, shaobi, que es un duplicado claramente, vaga, o sea, shaobi, duplicado claramente visible del cuerpo, que es el doble astral. Su consolidación es dependiente exclusivamente del Kama Rupa. Astral Shape Karma Rupa o cuerpo del deseo, shape es forma, entonces forma del astral, o Kama Rupa o cuerpo del deseo, definida por la configuración de la animalidad y el ego, análogo a un tipo de pensamiento en forma de memoria instintiva que se da en los animales superiores, es decir, la parte del Kama. Entonces, que es análogo a una forma de pensamiento o de memoria intuitiva. Aquí lo que pone Sinet es que esa forma de pensamiento sería similar a una memoria intuitiva o lo que sea instintiva que se da en los animales superiores. Y aquí aparece esto mismo, pero ya en inglés, y aquí aparecen entonces las descripciones que hace Sinet de los espacios del hombre. Aquí es otra vez octubre de 1881 en el Theosophist, entonces aparece la parte espiritual, que es el número 3, el de Higher Spirit, y luego continúa el artículo. Cuando el cambio que llamamos muerte solo afecta inmediatamente a los tres primeros constituyentes del cuerpo, el cuerpo se descompone para entrar en nuevas combinaciones y la fuerza vital se disipa para ayudar a animar a nuevos organismos. Esto que dice aquí es muy importante. Entonces, cuando nos ocurre a nosotros el cambio que llamamos muerte, solamente se afecta inmediatamente, pues obviamente el primer principio de todos, que sería el cuerpo físico. Aquí pone que los tres primeros, porque obviamente los tres primeros van detrás de él, el cuerpo se descompone para entrar en nuevas combinaciones y la fuerza vital que mantenía vivo el organismo se disipa para ayudar a animar a nuevos organismos. Es decir, el concepto de la fuerza vital es un concepto de la fuerza vital más teosófico, eh, en el sentido de que es esta energía que está ahí al servicio de toda la unidad de vida. La forma humana astral, el Linga Sarira, muere con el cuerpo. Quedan cuatro principios. Como en un cuerpo, exceptuando los casos de los adeptos más elevados, uno de los dos ocurre de acuerdo con la ley universal de afinidad. Aquí hablan de la ley universal de afinidad, luego más adelante explican a qué se refiere esta ley. Bueno, si el ego espiritual ha estado en vida, particularmente en sus tendencias, colocando su principal disfrute y centrando su deseo en todos los objetos materiales y la gratificación de los deseos terrenales, es decir, un ser humano muy animalizado que ha estado solamente para eso, entonces, al morir, sigue aferrándose ciegamente a los elementos inferiores de su última combinación, y el espíritu se separa de estos y desaparece en otro lugar. Seguir su curso está fuera de la presente cuestión, ya que los principios que la conciencia personal o animal ha marcado para siempre requerirán una exposición completa de toda la filosofía ocultista para explicar completamente el curso de esta separación entre la parte espiritual y la parte no espiritual de una persona que fue llevada continuamente al cuerpo físico. Baste decir ahora que se desvaneció la parte espiritual, llevándose consigo la conciencia viviente del mundo con el que estaba temporalmente asociado. Para cumplir su misión, aún se deslizó por completo,
gobernando por el irresistible impulso cíclico que primero lo proyecta a través del velo de la materia cósmica primitiva. Así lo explica Sinet en este artículo que el maestro nos recomendó revisar. Continuamos con la carta. Pues bien, dice el maestro, la primera entidad citada, a pesar de todas sus maldades, o sea, el primer ejemplo de una persona muy mala, muy primitiva, muy sinvergüenza, muy metida en lo inferior. Pues bien, la primera entidad citada en el ejemplo, a pesar de todas sus maldades, no puede caer en la octava esfera porque su maldad es de índole demasiado espiritual y refinada. Es un monstruo, pero no un bruto desalmado. No quedará aniquilado, sino castigado, porque la aniquilación, es decir, el total olvido y el completo desvanecimiento de la existencia consciente, no constituye de por sí un castigo alguno. Vamos a repetir esto para que el maestro aquí está explicando. Suponemos que está preguntando Sinet qué va a pasar con una persona que ha sido muy mala. Entonces ya le explicó el maestro la octava esfera, etcétera. Le explicó que por lo menos debe tener por lo menos un gramo o un poco de cosas buenas para evitar entonces la disolución. Eso ya está explicado. Pero luego suponemos que vuelve a preguntar. Dice, bueno, ¿y qué pasa entonces? ¿Se le aniquila o se le castiga? Y el maestro explica, no quedará aniquilado el que se portó muy mal, más bien quedará castigado. Porque la aniquilación, es decir, el total olvido y el completo desvanecimiento de la existencia consciente, no constituye de por sí un castigo alguno para esa individualidad. Como dice Voltaire, el anonadamiento no deja de tener algo bueno. No se trata aquí de la débil luz de una vela que haya que apagar con el soplo del céfiro, del viento matutino, sino de una vigorosa y positiva energía maléfica, alimentada y desenvuelta por las circunstancias, algunas de las cuales no pudo el hombre dominar. Esta es la circunstancia que llevó a la persona mala a comportarse mal. No fue una débil luz que fue apagada por el céfiro, sino una vigorosa y positiva energía maléfica alimentada y desenvuelta por las circunstancias en las que esta persona vivió, algunas de las cuales el hombre no pudo dominar. Ha de haber para semejante entidad un estado correlativo al Devachan, y se halla en el Avicii, la perfecta antítesis del Devachan, vulgarizados por las naciones occidentales como cielo e infierno. Estas dos locas. La primera entonces es el correlativo al Devachan y el segundo al Avicii. Bueno, los cuales habéis perdido enteramente de vista en vuestros fragmentos 4. ¿Cuáles son los fragmentos? Pues los fragmentos son estos que les puse aquí para el que quiera revisarlos. Los fragmentos son estos. Aquí dice Fragments of Occult Truth. Es exactamente de lo que está hablando el maestro. Es un artículo largo de varias páginas y en donde viene todo lo que el maestro está analizando a la hora de hacer esta explicación. Bueno, entonces dice, no se trata de la luz, sino para ver semejante entidad en un estado correlativo al de Bachan, todo eso se halla mucho más mejor expuesto en los fragmentos número 4, que está en la revista Teosofía de 1881, mes de octubre, que ya les puse ahí donde se puede, bueno, dónde está. Recordad que para ser inmortal en el bien, debe uno identificarse con el bien, o sea, pone entre paréntesis Dios, o para ser inmortal en el mal, debe uno identificarse con el mal. Es decir, es el proceso de identificación. Identificación es como agregar la identidad a la identidad que uno tiene de algo. Cuando yo agrego a mi algo, a mi identidad personal, la identidad del bien, entonces me hago bueno, y si no, lo que hago es agregarme o inscribirme, como dice Lacan, en este caso, a la identidad del mal. Los erróneos conceptos acerca de vocablos como espíritu, alma, individualidad y especialmente inmortalidad provocan guerras de palabras entre gran número de idealísticos polemistas. Y para completar vuestros fragmentos, creo necesario añadir que el Avicii es el complemento del Devachan y aplicarle las mismas leyes que a este no va. Con vuestro permiso, lo hago así en el apéndice y les explico que no es posible aplicarlas. La razón es muy sencilla. Uno está lleno de materialidad y pertenece entonces a una realidad más material. En el otro está lleno de espiritualidad y pertenece a una realidad diferente, que es una realidad abstracta. Por ahí lo explica el maestro también con más detalle. Uy, algo me pasó aquí, perdón. Déjenme regresar acá. En el apéndice. Pasamos a lo que sigue. Explicada suficientemente esta incidencia, puedo ahora contestar en derechura a vuestra pregunta número 1. Y aquí vuelve otra vez el maestro a contestar las preguntas que Sinet le hacía. Ciertamente, dice el maestro a la hora de contestar,
Hay en el Devachan un continuo cambio de ocupación, tanto o mucho más del que puede haber en la vida terrena de una persona dedicada a una sola profesión. Repito, dice el maestro en relación a una pregunta adicional que Sinet le fue preguntando. Entendemos que Sinet iba entendiendo y preguntaba y luego el maestro contestaba y volvía a preguntar y así poco a poco Sinet iba completando un poco la idea de lo que quería Ahí no preguntar. estás compartiendo, No estoy compartiendo. Miguel, no. Déjame pasarme entonces para atrás. Entonces es lo que estamos viendo. Dice ciertamente aquí en el Devachan un continuo cambio de ocupación, tanto o mucho más que el que puede haber en la vida terrenal de una persona dedicada a una sola profesión. Con la diferencia de que para el morador del Devachan, esta especial ocupación es siempre placentera. Es decir, la persona que se ve a sí misma identificada con el bien y por lo tanto que habita el estado de conciencia que llamamos Devachan, va a tener varias ocupaciones. O sea, va a aparecer en diferentes formatos de ocupación como si fuera una obra de teatro. Y todas ellas le van a producir un enorme placer. Entiendo yo que es a lo mejor si tiene una relación sumamente importante con su padre, aparece a lo mejor como sirviente del padre y lo va a disfrutar mucho, aparece como chofer del padre y lo va a disfrutar como la persona que le cocina algo al padre. Y si se relaciona con uno de los hijos que tuvo, o con cualquier otra persona que es sumamente relevante, o con cualquier otra ocupación o sea, en todo donde se ponga, va a recibir un placer que ya habíamos visto, que es muchísimas veces más placentero del placer más alto que pueda experimentarse en la tierra. Desde el punto de vista entonces de la vivencia que trabajan los existencialistas, esta vivencia es una vivencia incomprensible mientras estamos metidos en el traje de carne. Incomprensible porque es muchísimo más alto de lo que nosotros pudiéramos imaginar. Como dice la famosa oración esa de que el sol es muy radiante, pero el propio sol tiene algo más radiante que el sol que no podemos ver ni imaginar, a menos que tuviésemos la sensibilidad para poder verlo. Entonces, conforme vamos a los cuerpos sutiles, encontramos mucho mayor radiantez, inexplicable, porque ya la pura radiantez física es demasiado grande para nuestros sentidos. Bueno, hecha esta aclaración, entonces, con diferencia, el morador del Devachan está en especial ocupación y que siempre es placentera y llena su vida de embelezos. Por lo tanto, ha de haber cambios, porque la ensoñadora vida devachánica no es más que un disfrute. Es la cosecha de aquellas germinales semillas psíquicas caídas del árbol de la existencia física en nuestros momentos de ensueño, de esperanza, de idealidad, como vislumbres de felicidad y dicha sofocadas en un ingrato suelo social que florecen en la rosada aurora del Devachán y maduran bajo su siempre fructífero cielo. No hay ahí fracasos y no hay desengaños. Voy a repetir la descripción pormenorizada que hace el maestro de ese estado de conciencia. Por lo tanto, ha de haber cambios, porque la ensoñadora vida devachánica, la pone como un ensueño, que de hecho es así, no es más que un disfrute. Este disfrute es ocasionado por la cosecha de aquellas semillas germinales psíquicas caídas del árbol de la existencia física en nuestros momentos de ensueño, de todo lo que hicimos bien. Se caen entonces estas semillas que son las que producen estos estados de conciencia. Entonces, en nuestros momentos de ensueño, de esperanza, de idealidad, y aparecen como vislumbres de felicidad y dicha, sofocadas en un ingrato suelo social que florecen en la rosada aurora del Devachán y maduran bajo su siempre fructífero cielo. Bellísimo. Esto entonces hay que repasarlo, leerlo pormenorizadamente, cuidadosamente, porque hay muchos verbos, muchos adjetivos, que a la hora de separarlos vemos que es una obra de arte, la forma como el maestro aquí lo explicó. No hay ahí fracasos porque no son posibles. No es posible que haya fracasos cuando no existe el yo inferior. No hay desengaños. Si un hombre solo tuviese un solo momento de ideal felicidad y experiencia durante toda su vida, según decís, aún entonces, si el de Bachán existe, no podría ser, como erróneamente suponéis, la indefinida prolongación de aquel único momento, sino el indefinido desenvolvimiento de los diversos incidentes y sucesos cuya base y origen fuese dicho momento o momentos según el caso, y en una palabra de todo lo sugerido de la imaginación del ensoñador. Bueno. Aquí el maestro está contestando porque recuerdan que Sinet, a la hora de entender esto, había pensado, le había dicho al maestro que si no se aburría uno ahí de tanta felicidad. Dice, no, no cabe el aburrimiento. El aburrimiento es una reacción del yo inferior, por lo tanto no puede entrar en este espacio y al no entrar no lo parasita.
no lo sigue y al no seguirlo, no lo contamina, no lo infecta. Entonces la persona vive en esta felicidad idílica durante todo el tiempo que dura, las semillas que él mismo sembró en el árbol que plantó a través de sus buenas acciones en la vida anterior. Aquí hay algunos otros detalles que pueden explicarse con cierto cuidado en relación al de Bachán, con los momentos. Lo más cercano en psiquiatría a una experiencia en donde la persona se pierde a sí misma, porque queda como embebida, atontada, cuando una persona es admiradora, por ejemplo, de algún autor renacentista y de pronto está enfrente de ese lugar en el que siempre quiso estar, como que tiene una parálisis mental y en ese momento desaparece todo lo que hay alrededor y entra en lo que se llama un estado crepuscular, así se llama. El estado crepuscular es un estado de absorción y de gozo indescriptible y es a lo más que llegamos mientras tenemos un traje animal. Y esto dura pues un momento, unos segundos, y después de los segundos la persona vuelve otra vez a la realidad. Entonces, eso sería lo más parecido a lo que sería el primer piso, si es que puede decirse así, de lo que es esta experiencia de muchos pisos, en donde hay una felicidad indescriptible e inimaginable con el cerebro físico que tenemos en la actualidad. Bueno, es más o menos lo que está explicando aquí el maestro en relación a esos únicos momentos que algunos seres humanos pueden llegar a vivir en algún momento de su vida. Por suerte, y los afortunados que puedan tener un único momento o varios únicos momentos, sería entonces el prolegómeno, por lo menos la parte más baja de lo que sería esta felicidad, que no es explicable a través del lenguaje que conocemos y ninguno vivencialmente puede compartirlo porque ya sabemos que no hay forma de que esto pueda ser compartido más que a través de las cartas que los maestros nos han heredado. Bueno, como ya dije, dice el maestro, una sola nota pulsada en una lira de la vida podía formar la tónica subjetiva del estado del ser y explayar los innumerables tonos y semitonos y armónicos de psíquica fantasmagoría. Bueno, es lo que hace el maestro, hace lo que puede para poder explicar entonces la belleza que tiene una belleza indescriptible e inimaginable. Lo que podemos decir es que es más bueno de lo bueno que conocemos, más alto de lo alto que conocemos, más hermoso de lo más hermoso que llegamos a conocer y que a veces nos salimos de ese espacio para entrar en un pequeño limbo que sería el estado crepuscular y que aún ese queda muy por debajo de lo que realmente es la experiencia de Bachánic. Bueno, véase el apéndice B. El apéndice aludido se encuentra en el Theosophists de marzo de 1883, haciendo alusión el maestro también a todo lo que ya está escrito para que pueda esto entenderse. Más sobre el de Bachán que sigue el maestro contestándole a Sinet. En el de Bachán se han de realizar esperanzas de cosas que no pudimos hacer en vida, aspiraciones de cosas que se quedaron pendientes y sueños no realizados en la tierra, y los sueños de la objetiva existencia llegan a ser realidades en la vida subjetiva que se vive en el Devachan. Es decir, lo que no se completó aquí y que era puro y limpio, se completa allá, produciendo entonces una gran alegría, otra vez, una alegría inimaginable. En el Devachan, tras el velo de Maya, percibe sus quiméricas y falaces apariencias el adepto, que aprendió el gran secreto de penetrar profundamente en los arcanos del ser. Sin duda mi controversia os hará despistado, si os habrá despistado si experimentáis monotonía durante ese momento que os pareció el más feliz de vuestra vida. Así, esta carta es justo castigo de mi pereza en ampliar la explicación. Dice el maestro, bueno, no usé las palabras correctas y lo puse de una manera en donde ustedes reaccionaron, en donde podría haber un poco de aburrimiento y esa es parte, es mi culpa y entonces así es justo castigo a mi pereza. Tendré que ampliar la explicación. Es más o menos lo que está diciendo aquí el maestro para que se pueda entender bien. Entonces, lo que aparece en este estado de bachánico, en donde solamente los elementos receptores del bien, de la bondad, de la generosidad, del amor, funcionan. Por eso entonces hay una frase muy hermosa que habla entonces de la nominación de lo innominable relacionada con el amor. Y entonces alguien en un momento de inspiración dijo, amor, qué frase tan pequeña para un sentimiento tan gigantescamente grande. Entonces, es cierto, cuando nosotros vamos a a los pisos inferiores de algo que es muy grande, resulta que la nominación resulta insuficiente, como en este caso, esta explicación que estoy comentando. Bueno, respuesta número 2 del maestro. Le preguntaron sobre los ciclos. ¿Qué significa ciclo? Entonces el maestro aquí le explica.
El ciclo menor significa, desde luego, la consumación de la séptima ronda según queda resuelto y explicado. Entonces el maestro empieza a explicar. Todos estamos llenos de ciclos. El grandote, el mayor, bueno, el menor, la consumación de la séptima ronda según queda resuelto y explicado. Además, a fin de cada una de las 7 rondas sobreviene un incompleto recuerdo de únicamente las devachánicas experiencias pasadas. Aquí está diciendo cosas importantes. Aquí yo creo que hay un error cuando habla del ciclo menor, porque en realidad parece siquiera que está hablando del ciclo mayor. Dice, es la consumación de la séptima ronda, según queda resuelto y explicado. Da igual, vamos a explicarlo como aparece en la traducción, pero bueno, así aparece. Además, dice el maestro, a fin de cada una de las 7 rondas, sobreviene un incompleto recuerdo de únicamente las devachánicas experiencias pasadas entre los numerosos nacimientos, al término de cada vida personal. Es decir, cuando ya vamos muy adelantados en el proceso de vuelta a casa, en el proceso de evolución, que ya estamos en ello, ¿qué es lo que sucede? Cuando al final de las 7 rondas, va a sobrevenir una evocación, es decir, un recuerdo parcial, solamente, no de dónde estuvimos, de qué hicimos, de lo que pasó mal, solamente de las devachánicas experiencias pasadas, entre los numerosos nacimientos que hemos tenido en las múltiples encarnaciones al término de cada vida personal. Es decir, lo que solo podemos recordar son las cosas buenas que en el devachán vivimos. Pero el completo y omnisciente recuerdo de todas las vidas terrestres y devachánicas solo sobrevendrá al término de las 7 rondas, a menos que uno haya llegado a ser, entre tanto, un bodhisattva o un arat. Solo si uno es un arat o un bodhisattva es que podría entonces alterarse esto. Y en el umbral del nirvana significa un indefinido periodo, en donde no se puede hablar de la palabra ciclo para definirlo o explicarlo. Siguiente idea en azul. Naturalmente, un hombre de la séptima ronda que complete sus terrestres encarnaciones al comienzo de la última raza y círculo, habrá de esperar mucho más tiempo en el umbral del nirvana que otro hombre que las complete al fin de la misma ronda y círculo. Bueno, aquí está diciendo entonces que hay ciertos desfases. Dice, un hombre de la séptima ronda que haya completado ya todas sus terrestres encarnaciones y el comienzo de la última raza y círculo, tendrá que esperar a que se abra la puerta para el grupo, es lo que entiendo yo. Mucho más tiempo en el umbral de nirvana que otro hombre que las complete de acuerdo al ritmo natural que tienen estas cosas, es lo que supongo que está diciendo, hablando todavía de ciclos, al fin de la misma ronda y círculo. La vida del elegido entre el Pralaya menor y el Nirvana, o mejor dicho, antes del Pralaya, es, en efecto, la mayor recompensa, pues convierte virtualmente al ego, aunque nunca haya sido adepto, sino tan solo un hombre digno y virtuoso de la mayor parte de sus existencias, en un Dios. Aunque no haya sido por el camino del adeptado, la persona que ha sabido comportarse de una manera digna y pura, entonces al final de sus existencias habrá de convertirlo en un Dios, en un ser omnisciente, en un candidato a la eternidad, en eones como un Diyan Choan. Pero basta, porque estoy revelando los misterios de la iniciación y no querría yo hacerlo, pero está aquí abundando más para explicarle entonces a Sinet a qué se refiere esto de los ciclos y cómo, bueno, ya lo ha explicado de otras maneras, pero de alguna manera está como tratando de explicar detalles que tienen que ver con lo que Sinet está preguntando. Bueno, aquí quedan claras también dos cosas importantes respecto a los procesos evolutivos. Continuamos. Una aproximación a la felicidad en religión, filosofía, ciencia y teosofía que viene también metida con todo esto. Bueno, vamos a ver entonces para tratar de explicar lo que el maestro entiende por Devachan, vamos a entrar en la superficialidad del estrato intelectual en el que vivimos para saber hasta dónde llegamos antes de llegar a lo que el maestro nos explica. Entonces vamos a revisar felicidad, religión, filosofía, ciencia y teosofía. Los maestros hacen mucho hincapié en la poesía. Normalmente hablan de los seres de luz. Dice, ahí donde hay música, música que no es estridente, ahí estamos. Ahí donde la gente baila y disfruta, ahí estamos. Ahí donde hay alegría y celebración, ahí estamos. En ese tipo de cosas es lo que atrae. Bueno, entonces esto es de Santa Teresa del Niño Jesús. Tiene una frase para tratar de entender cómo ella se ve a sí misma a través del estiramiento de este limbo que está por arriba del máximo que nosotros podemos entender sobre felicidad. Dice, hay almas en la tierra que van en vano en busca de la dicha. Vean.
No es ese el caso mío, dice Santa Teresita. Yo llevo la alegría dentro del corazón. Repito, hay almas en la tierra que van en vano en busca de la dicha. No es ese mi caso. Yo llevo la alegría dentro del corazón. No es una flor efímera, la tengo para siempre. Cada día me la manda el alma su sonrisa, lo mismo que una rosa de eterna primavera. Siguiente estrofa. Soy en verdad dichosa en demasía, hago siempre y en todo lo que deseo y quiero. ¿Cómo podría yo no estar alegre? ¿Cómo ocultar mi júbilo? Amar es el sufrimiento, amar el sufrimiento es mi alegría. Sonrío cuando lloro y con gratitud escojo la espina en entre mis flores. Bueno, vamos a dejar de lado al concepto de alegría dado por una mística cristiana. Ahora vamos a pasarnos de este lado de la felicidad, un poema del Gendum Rinpoche. Vamos a ver las diferencias. Hay diferencias en la expresión. Es algo más razonado. Y dice lo siguiente. La felicidad no se puede encontrar a través de un gran esfuerzo o fuerza de voluntad, sino que ya está aquí, perfecta y completa, en la relajación y en el desapego. Ya existe. No te preocupes, no hay nada que hacer. Lo que surge en la mente no tiene importancia porque no tiene realidad. No te aferres a ello, no juzgues. Deja que la obra suceda por sí misma, surgiendo y pasando, sin cambiar nada. Todo se disuelve y comienza de nuevo, sin fin. Solo tu búsqueda de la felicidad te impide verla, como un arco iris que persigues sin nunca alcanzarlo. Aunque la felicidad no existe, siempre ha estado ahí y te acompaña en cada momento. No creas que las experiencias buenas o malas tienen realidad, son como arcoíris. Querer agarrar lo inalcanzable te agotas en vano. Tan pronto como relajes y este afán, hay un espacio abierto, invitante y alegre. Haz uso de él, todo ya es tuyo. No busques más, no entres en la jungla impenetrable para buscar al elefante que ya está silenciosamente en casa. Nada que hacer, nada que forzar, nada que querer y todo sucederá por sí mismo. El Lama Gentum Rinpoche es una educación diferente. Bueno, de este lado entonces tenemos, esto es la ciencia de Ben Hoven. Ben Hoven es uno de los especialistas más importantes en los temas de felicidad en el mundo, es un holandés. En la conclusión del trabajo dice que la felicidad puede definirse como un disfrute subjetivo de la vida como un todo. Esta es la versión científica. Los estudios empíricos sobre la felicidad muestran diferencias considerables tanto en la felicidad promedio entre los países como entre los ciudadanos. En la etapa presente, nuestro entendimiento de la felicidad muestra que es posible en principio que un mayor número de personas alcance y sea consciente de cómo lograrlo. Este equipo de investigación ha ido a los países donde se trabaja mucho la felicidad, como es el caso de algunos que están ahí cerca del Himalaya, y en donde hay incluso ministros de la felicidad. Se hizo un libro con las personas que hacían más investigación en calidad de vida y felicidad, y en ese yo estuve junto con otro investigador, entonces, bueno, tengo yo acceso a ese libro por si a alguien le interesa. En ese libro, entonces, y en este mismo libro se cita entonces tanto al doctor Garduño como a mí en relación a lo que nosotros aportamos ahí junto con Joven, que estuvo en la universidad donde yo trabajaba. Bueno, hay partes entonces de diversos temas, pero ninguno va a llegar a lo que están explicándonos como lo que es la verdadera felicidad. Y ahora, para redondear esto más, todavía vamos a revisar un poco lo que existe en el famoso libro de Leadbeater que se llama The Bacanic Plan, perdón, el plano de Bachánico. Y aquí vienen las características, sus habitantes, etcétera, etcétera, la segunda edición revisada, y es uno de los manuales entonces que están publicados en 1902. No vamos a ver mucho de esto, pero sí un poco para hacernos una idea y complementar lo que el maestro está explicándole a Sinet en esta obra que Ginera Hadassah nos ofrece. Dice en el libro, bueno, Beautiful Description, aquí viene la parte en inglés y aquí viene la parte ya traducida. Dice, una hermosa descripción. En una carta temprana de un eminente ocultista se cita de memoria el siguiente hermoso pasaje. Nunca he podido describir de dónde fue tomada, aunque lo que parece ser otra versión considerablemente ampliada aparece en la catena de escrituras budistas de Bill, en la página 378, y dice lo siguiente. Nuestro señor Buda dice, miles de miríadas de sistemas de mundos más allá de esto existe una región llamada Sukhavati. Esta región está rodeada por 7 filas de barandillas, 7 filas de vastas cortinas, 7 filas de árboles ondulantes. Esta sagrada morada de los Arats está gobernada por los Tágatas y es poseída por los Bodhisattvas. Ese es un lugar de ensueño débico. Tiene 7 lagos preciosos en medio de los cuales fluyen aguas cristalinas con 7 y 1 propiedades y cualidades distintivas. Esto, Sariputra, es el de Bachán. Su divina flor Udámbara echa raíces en la sombra de cada tierra y florece para todos aquellos que la alcanzan.
Aquellos nacidos en esta bendita región que han cruzado el Puente Dorado y alcanzado las 7 montañas doradas son verdaderamente felices, una felicidad completa. No hay más pena ni dolor en ese ciclo para ellos, porque no existe nada que pueda registrar esto. Bueno, esta es la descripción entonces que se dice que se hizo en este documento. Aunque estén veladas bajo la magnífica imaginería de Oriente, podemos rastrear fácilmente en este paisaje algunas de las características principales que han aparecido de forma más prominente en los relatos de nuestros propios investigadores modernos. Las 7 montañas doradas no pueden ser más que las 7 subdivisiones del plano mental, porque sabemos que ahí ocurre el de Bachán, separadas entre sí por barreras impalpables pero reales y efectivas, como podrían serlo aquí las 7 filas de barandillas, 7 filas de vastas cortinas y 7 filas de árboles ondulantes. Los 7 tipos de agua cristalina, cada uno con sus propiedades y cualidades distintivas, representan los diferentes poderes y estados mentales que les pertenecen respectivamente, mientras que la única cualidad que todos tienen en común es la de asegurarse a quienes residen en ellas la máxima intensidad de dicha que son capaces de experimentar. Entonces, la única cualidad que todas estas tienen en común y que reside en ellas es la máxima intensidad de dicha que son capaces de experimentar. Su flor, en efecto, echa raíces a la sombra de toda tierra, pues desde cada mundo el hombre entra en cielo correspondiente y una felicidad indescriptible es la flor que brota para todos los que viven preparados para alcanzarla, pues han cruzado el puente dorado, sobre el arroyo que separa al reino del mundo del deseo. Para ellos la lucha entre lo superior y lo inferior ha terminado. Para ellos, por lo tanto, ya no hay pena ni dolor que pertenece a lo inferior en ese ciclo, hasta que una vez más el hombre se encarna y el mundo celestial queda atrás por un tiempo. Bueno, bellísimo, ¿no? Es muy bonita la descripción que se hace de este estado. Ubicación, el plano mental, donde transcurre la vida celestial, es el tercero de los 5 grandes planos que conciernen a la humanidad actual. Por debajo se encuentra el astral y el físico, ya lo sabemos. Por encima el búdico y el nirvánico, también ya lo sabemos. En el plano en el que es el hombre, salvo en una etapa muy temprana de su progreso, pasa la mayor parte de su tiempo durante el proceso evolutivo. Pues salvo el caso de quienes no han alcanzado un desarrollo completo, la proporción entre vida física y celestial rara vez supera el 1% o el 1 por 20. Y en el caso de personas relativamente buenas, a veces llega a ser de 1 por 30. De hecho, es el verdadero y permanente hogar del ego o alma reencarnante del hombre, siendo cada encarnación un breve pero importantísimo episodio en su trayectoria. Lo de verde, por lo tanto, merece la pena dedicar a su estudio el tiempo y el cuidado necesarios para comprenderlo lo más profundamente posible, mientras estamos en el cuerpo físico. Desafortunadamente existen dificultades prácticamente insuperables para intentar expresar con palabras los hechos de este tercer plano de la naturaleza. Y no es de extrañar, puesto que a menudo las palabras nos resultan insuficientes para expresar nuestras ideas y sentimientos, incluso en este mismo plano inferior en el que todos habitamos, es decir, el plano físico. En rojo, los lectores del plano astral, que es el libro precedente de estos, recordarán lo que allí se afirmaba sobre la imposibilidad de transmitir una concepción adecuada de las maravillas de esa región a quienes aún no habían trascendido del mundo físico. Cabe decir que cada observación allí hecha al respecto se aplica con mayor fuerza al esfuerzo que nos espera en esta secuela de dicho tratado. No solo la materia que debemos esforzarnos por describir es mucho más alejada que la materia astral, que está en la página 6 de ese tratado, de aquella a la que estamos acostumbrados, sino que la conciencia de este plano es tan inmensamente más amplia que cualquier cosa que podamos imaginar aquí abajo donde estamos y sus condiciones tan completamente diferentes, que cuando se le pide que lo traduzca todo a simples palabras, el explorador se siente completamente perdido y solo puede confiar en la intuición de sus lectores. Complementará las inevitables imperfecciones de la descripción que se hace por las enormes limitaciones que los idiomas europeos tienen para poder hablar de esto. En azul, para citar solo uno de los muchos ejemplos posibles de nuestras dificultades, parecería que en este plano mental y el espacio y el tiempo fueran inexistentes, pues los eventos que aquí abajo ocurren en sucesión, donde estamos todos en el plano físico y en lugares muy distantes, parecen ahí ocurrir simultáneamente y en el mismo punto. Ese es al menos el efecto que se produce en la conciencia del ego, aunque existen circunstancias que favorecen la suposición de que la simultaneidad absoluta es atributo de un plano aún superior y que su sensación en el mundo celestial es simplemente el resultado de una sucesión tan rápida que los espacios de tiempo infinitamente diminutos son indistinguibles.
Al igual que el conocido experimento óptico de girar un palo cuyo extremo está al rojo vivo y el ojo recibe la impresión de un anillo continuo de fuego, si el palo gira más de 10 veces por segundo, no porque realmente existe un anillo continuo, sino porque el ojo humano promedio es incapaz de distinguir cómo separadas impresiones similares que suceden a intervalos menores, ya sabemos, a una décima de segundo. Bueno, esto es lo que va diciendo en este libro. Entonces, lo que el maestro está comentando, seguimos con el contenido de la carta. Dice, sin embargo, ¿qué tiene que ver el nirvana con el recuerdo de las existencias objetivas? Y ya lo explicó antes. El nirvana es un estado todavía más alto, en el que se olvida todo lo objetivo. Es un estado subjetivo per se. Es un estado de absoluto descanso, absoluto descanso. No hay un gramo de no descanso y asimilación con el parabrahman. Ese mismo parabrahman es el mismo parabrahman. Oh, la triste ignorancia de Occidente de nuestras filosóficas verdades y la incapacidad que vuestros preclaros talentos para comprender el verdadero espíritu de aquellas enseñanzas. ¿Qué haremos? ¿Qué podemos hacer? Aquí entonces se lamenta el maestro. Qué triste la ignorancia de Occidente de esas filosofías que consideramos como verdaderas y la incapacidad de vuestros preclaros talentos para comprender el verdadero espíritu de esas enseñanzas. ¿Qué haremos? ¿Qué podemos hacer? Pregunta 6. Hablasteis de una comunicación de entidades devachánicas que solo se refiere a las relaciones mutuas de su existencia física. Eso lo está preguntando Sinet. Le dice al maestro, ya habéis hablado de una comunicación de entidades devachánicas que solo se refiere a las relaciones mutuas de su existencia física. Dos almas que simpaticen y cada cual explaye sus peculiares sensaciones devachánicas, haciendo a la otra partícipe de su subjetiva felicidad. Habrán de estar disociadas una de la otra en cuanto se refiere a su efectivo trato mutuo, porque ¿qué clase de compañerismo puede ser ese tipo de compañerismo? Pregunta Sinet. La respuesta a esta pregunta no consta en el manuscrito, dice Ginara Hadassah. Puede hablar entre dos entidades subjetivas que ni siquiera son tan materiales como el cuerpo etéreo del Mayavi Rupa. Pregunta Ginara Hadassah porque no entiende aquí qué pasó. Quedó incompleto. Respuesta 4 del maestro. Dice, el de Bachán es un estado y no un lugar, un estado de conciencia y no un lugar. Y ahí nos podríamos tener un buen rato. Entonces, no es un lugar, es un estado de conciencia. Las locas Rupa, Arupa y Kama son tres esferas de espiritualidad ascendente en que hallan su actuación los diversos grupos de entidades subjetivas. Repito, el Devachan es un estado y no un lugar. Las locas o lugares Rupa, con traje a Rupa y Kama, son tres esferas de espiritualidad ascendente. Primero locas Rupas, Arupas y luego, bueno, la Kama son tres esferas de espiritualidad ascendente en que se halla su actuación los diversos grupos de entidades subjetivas. En el Loka Kama, esfera semifísica, moran los cascarones, los imperfectos y los suicidas. Y esta esfera está dividida en innumerables regiones y subregiones correspondientes al estado mental de la entidad en el momento de su muerte física. Y esta es una clase, me parece que de Ginera Hadassah. Es la voz de Ginera Hadassah. Men Ok. who all men at some period of their lives to ask the question, whence have I come? Whither do I go? Sometimes too, if they have suffered much, they will also ask, is all life mere chance? Does justice rule the world? Does God exist? The great religions provide answers to these questions. Answers to some of them are provided by modern scientific theories also. Not all men find these answers completely satisfactory. As it happens that in every land, there are men and women who are seeking for a more logical and more inspiring solution. It is to these that theosophy has a special message. Theosophy is a body of ideas which are very old. Some of them are found in the religions and philosophies of India, China, Egypt, Greece, Palestine, Arabia. Others come from the discoveries of scientists of the past and the present. Theosophy is not presented to you as a revelation or dogma. It is not offered to you for belief, but for your examination and judgment. What then are the main tenets of theosophy? First,
So the universe is not just a place where nature's forces operate by chance. Every event that has happened from the beginning of time has happened according to certain laws inherent in the universe. And these laws are the expressions of a consciousness. Everything that exists, from the electron to the largest star, is impregnated with consciousness. This fundamental reality is so beyond our grasp that sages and saints have called it the contradictory term. Many have termed it God, but some have called it law, heaven, the great architect, evolution. Each man, according to his temperament and his experience, must determine how he will regard this consciousness which does everything. Let us call it God. The next great truth is that the nature of God resides in every man and woman. We are not these bodies which perish. They are only garments which we wear for a while and pass the time. We are immortal souls. The perfection of God dwells in us also, for we live and move and have our being in Him. But we are unconscious of our divine nature till we awaken it. It is to realize our true nature that we are born. Our birth is as the entrance into a workshop or laboratory, where by work we slowly unfold our faculties. But it is not possible to realize the divine nature in us by the experiences of one lifetime. So we reincarnate again and again. We enter into life, we are born, we grow, we act, we finish our work, and we return. Our return is death. After a rest in heaven, growing by realizing the joys we planned but did not achieve, we return to birth again, more purified, stronger, wiser, to work again, so as to become more expert in thought and feeling and action. This is reincarnation. As we live in it, we do good and evil. When we do evil, we create discord in the universal harmony, and we must restore that harmony. The evil we did must be undone by new good. The good we did must be reshaped to a more far-reaching good. This process of sowing and reaping is called karma. It is a law of readjustment which a man puts into operation by every one of his thoughts, words, and deeds. Since all souls are divine, all souls are equal. There are young souls and old souls, but all are brothers. In spite of every difference of race, creed, sex, caste, or color, of goodness or wickedness, all men form an indivisible brotherhood. All of us, high or low, ignorant or wise, make a chain, and the stronger grow by helping the weaker. Brotherhood is a law of growth for all men. But this brotherhood extends to all animals, birds, fishes, even the plants, mountains, and trees. We grow by our unity with all things. The divine nature which is latent in them as in us helps our inherent divinity to step forth in its beauty. There are two eternal mysteries, the mystery of God and the mystery of man. All that we postulate concerning God, of goodness, holiness, truth, and beauty, resides in man. Religion, philosophy, science, the arts, commerce, industry, philanthropy, all these are channels along which the divine nature descends to reveal its beauty. And our human nature ascends to divinity by growing in the virtues and capacities associated with these channels. Theosophy means the wisdom of God. It is a statement of the modes of action of the divine mind. All our questions are solved when once we understand God's plan with evolution. This understanding is the heritage of every soul. But you will possess it only as you learn to be a brother to all that live. For loving action is the divine wisdom at work.
and whoso acts lovingly will inevitably come to the wisdom. Este es el libro, Teosofía Práctica, desde Hinayana 1946. Vienen acá una reseña de todo lo que viene ahí, que es muy buena. No voy a leer todo, solamente voy a dar fragmentos para poder ver cómo apoya lo que dice General Hadassah, que a su vez es el que escribió o transcribió estas reflexiones que hace el maestro mientras le va contestando a Sinet. Vamos a dejar esto para después, para poder continuar con la carta. Les preparé aquí pues bastantes cosas de lo que es la teosofía en la ciencia, lo que es la teosofía en el arte, etcétera. Y luego termina con la definición del sabio verdadero, entonces eso lo dejamos para después. Vamos a arrancar la siguiente sesión con esta parte de Kinara Hadassah para que podamos continuar con las cartas. Bueno, vamos a hablar entonces de Loka Karma. El Loka Kama es la luciente tierra de verano para seguir en la continuidad de lo que habíamos leído hace un momento. Es la luciente tierra de verano de los espiritistas, cuyos horizontes está limitada la visión de sus mejores videntes, visión imperfecta y defectuosa porque no la ha disipado y guiado el alaya, el conocimiento oculto. Repito, el Okakama es la luciente tierra de verano de los espiritistas, a cuyos horizontes está limitada la visión de sus mejores videntes. Es decir, es una visión de videntes, pero recortada. Visión imperfecta y defectuosa porque no la ha disciplinado y guiado el alaya, el conocimiento oculto, para hacerla entonces mucho más eficiente. ¿Quién sabe en Occidente ni una palabra acerca del verdadero Xalocatl, el misterioso Chiliocosmo, de entre cuyas muchas regiones únicamente se pueden mencionar a los profanos, los locas, Kama Rupa y Arupa, o sea, los tres mundos que constituyen la tribubana? Sin embargo, ve del triste fruto que ha dado en las mentes occidentales la mención de uno solo de estos tres. Con el Okakama hay el gran Chiliocosmo. Una vez despertadas de su sopor post-mortem, las nuevamente trasladadas almas van, todas menos los cascarones, al Devachan o a la Vichy, según sea el caso, según sus atracciones. Estos dos estados se diversificarán también ad infinitum y sus ascendentes grados de espiritualidad tomarán el nombre de loca en el que cae el ego. Bueno, con eso terminamos la idea y terminamos la clase. Entonces, en la clase anterior, en la clase que sigue, voy a arrancar con las partes estas de Hinera Hadassah, después de haber escuchado la voz de él, para ver la enorme inspiración y la enorme claridad que tiene. Todos sabemos que es un maestro, que se hizo chela y que se hizo maestro. Y bueno, teniendo entonces todo eso en consideración, vamos a terminar la clase y pasamos a la parte de las preguntas. Perdón, aquí, gracias, o tú que sustentas el universo, de quien todo procede y a quien todo regresa. Gracias. Gracias por haber develado este rostro de sol verdadero, aunque sea un momento, antes oculto por el jarrón de luz dorada, como dice al inicio de esta charla. Gracias porque nos has permitido ver un fragmento de la verdad y así cumplir con parte de nuestro deber en el viaje de retorno a tu recinto sagrado. Y bueno, dejamos de compartir y pasamos a las preguntas. Y voy a hacer aquí una pequeña, déjenme ver, dejar de la presentación, porque hay todavía mucho material, mucho. Bueno, pasamos a las preguntas, chicos. Patti, Hola, doctor Enrique, muy buenas tardes. Espero que se encuentre muy bien. Buenas tardes sí, a claro que sí, todos. todos estamos bien, Tengo gracias. dos preguntas para usted. Habló sobre los sueños no cumplidos cuando nosotros estamos en el proceso de transitar en la Tierra, que se quedan en el Devachan. ¿Qué pasa con esos sueños cuando volvemos a regresar? ¿Se reincorporan o definitivamente se quedan ahí? Y la segunda pregunta es, dentro de ese Devachan, obviamente hay cosas que ante la mente pues no es posible, ¿no? Por ejemplo, cuando Madame Blavatsky hacía lo que sería bajar, ¿no? Objetos, cosas que a la vista del ojo humano, pues es imposible, ¿no? ¿Se puede conectar a esa parte de Devachan o definitivamente tiene que ser personas muy altamente espirituales y altamente muy conscientes de un conocimiento más profundo? Gracias. Hola, Pati. Mira, la primera pregunta es de los sueños que quedan, los sueños positivos, los sueños de luz,
de servicio, de las cosas que quisieras hacer y que pertenecen a lo más elevado que tenemos, pero que se malogran o no suceden por la razón que sean, sí se completan en el Devachan y ahí se cierra el ciclo, porque también en los mundos sutiles pasan un montón de cosas. Hay que recordar que lo que estamos viendo acá son las primeras explicaciones que da el maestro a CINET. Por eso luego les puse el trabajo que hace este Leadbeater para poder explicar con más detalle cómo es ese plano. Es un libro largo. La idea es que ustedes puedan leerlo con calma en sus hogares o en las logias para ir complementando. Esto es histórico. Vamos viendo entonces cómo los maestros se esfuerzan en hacerse entender. No sabemos todas las preguntas, pero sí podemos inferirlas. Y lo que sí tenemos son las respuestas. Es lo que nos ha regalado Kiner Hadassah. Es un modelo diferente al que vimos en las cartas de Barker, porque es un modelo en donde viene como todo el trabajo de tomar y dar en relación a cómo el cerebro de estos dos occidentales se va adecuando un poco a estas verdades complejas. Lo otro no lo entendí muy bien la pregunta, pero lo que te voy a decir es algunas cosas que yo he preguntado también. Bueno, en el modelo budista aparece entonces que estas mansiones de dioses que se dan entre los niveles 3, 4 y 5 del plano mental, con todas sus subdivisiones, que son muchas, dependen mucho de la calidad de la persona, del morador que va a estar ahí. Y según los budistas, ahí, o por lo menos el que me lo explicó a mí, ahí convivimos cuando estamos en ese estado, con ese nivel de vibración en donde hay diferentes divinidades, algunas menores, algunas mayores y algunas mucho, mucho, muy mayores. Y entonces estamos en ese sitio de gozo y de purificación enorme. Y ahí en esa zona del Devachan, que son completadas algunas cosas, yo supongo que no son todas, pero algunas se pueden completar ahí. Lo más importante es la vivencia, porque es un estado de conciencia y el estado de conciencia requiere vivencias. No es la parte corporal, que son solamente experiencias, ni otras que tienen más que ver con la parte más biológica del cerebro físico. Aquí estamos hablando de ya una mente que se ha estirado hasta un espacio que comprende con los formatos que conocemos de conciencia metafísica, no la conciencia física. Entramos en un mundo metafísico a través de la conciencia física, logramos embonar con aquello, porque ya no tenemos un cuerpo físico, ya estamos no tan densos, y dentro de ellos nos tienen preparada una experiencia que nosotros mismos preparamos a través de este árbol donde están los actos buenos y van a caer las semillas. Ya nos habían dicho, si recuerdas en las clases anteriores, que esto también tiene principio y fin y que poco a poco aparece, los primeros momentos del Devachan tienen una enorme lucidez y fuerza, pero conforme se van desgastando, se va esto apagando, se va acabando la pila. Y cuando ya está a punto de acabarse, el alma está lista, la parte alta del alma está lista para volver otra vez a encarnarse y volver otra vez a sembrar cosas buenas para garantizarse un Devachan fructífero. No sé si más o menos te contesté porque no me quedó muy clara la segunda pregunta, Pati, pero por ahí va más o menos, creo, ¿no? Sí, Enrique, más que nada yo me refería a lo de esa ¿cómo se llama? Precipitación que hacía Madana Ah, Bassi de trabajar. la precipitación es lo de las cartas, pero lo que hacen son materializaciones. Es bastante complejo y eso viene explicado en otras obras. Lo que haces tú es atraer una serie de átomos y haces primero una atracción, luego una concentración y finalmente una materialización en forma de una idea que mentalmente trabaja la persona que tiene desarrollo. Pero también se puede hacer para astralizar cosas, es decir, las cosas pasan a su plano astral, se desmaterializan y entonces se pierden. Entonces, este tipo de cosas que para nosotros pues, no podemos hacer de acuerdo al nivel en el que estamos, pues adeptos y personas más desarrolladas pueden hacerlas, siempre con algún propósito. Y ahora hablaste de la precipitación. La precipitación es lo mismo. Entonces, es un trabajo telepático mental que hace en este caso el maestro con su chela y los chelas muy avanzados, que no eran muchos los que podían hacerlo con precisión. Lo que hacen entonces es poner en la parte intermedia de un papel de algodón de aquel entonces, van tipeando de alguna manera la caligrafía con la imagen que le mandó el maestro para que quede una carta perfecta, que son las que están en el Museo Británico. Todas esas habilidades solamente las pueden hacer algunos de las personas que tienen un psiquismo muy desarrollado y educado, que en el caso de los maestros hablaban de que había nada más dos o tres, entre ellos Madame Blavatsky. No sé si a eso te referías. Sí, Enrique, nada más una pregunta más, perdón por tomarme el tiempo. En el caso de nosotros como seres humanos normales, tenía entendido que nosotros cuando lanzamos un pensamiento hacia lo que sería el universo nos responde de la misma manera con ese pensamiento, ¿no?
en materialización. ¿Es correcto o es otro procedimiento? Gracias. Ahí otra vez no entiendo. ¿Lanzas un pensamiento y te lo devuelve el universo? No entiendo muy bien. Sí, lanzas el pensamiento, por ejemplo, de un proyecto y obviamente él te va a dar lo que tú necesitas en ese proyecto, a lo mejor una idea, una imagen, una resonancia que está vibrando con tu mismo pensamiento. Gracias. Mira, te voy a decir otra vez como me lo explicaron. Cuando lanzas un pensamiento que en forma de deseo, es decir, cuando pides algo, generas una deuda que deberás pagar. O bien tú ya tienes un ahorro dármico, hay muchas obras de eso, y entonces se te descuenta de ese ahorro dármico lo que se te va a dar. Cuando tú no mereces eso que estás pidiendo, entiendo que no se te da. Y también depende del proyecto y depende a quién se lo pidas, porque también hay diferentes tipos de entidades. Este es todo un lío que yo creo que no se puede explicar con con cierta simplicidad, es bastante complejo. Pero sí hay muchos libros actuales, y a lo mejor un poco más superficiales, que hablan como si esto fuera automático. Y yo creo que no es automático de acuerdo a lo que dicen las lecturas serias. Más bien son temas en donde generas deudas, que no es bueno generarlas porque alargas el proceso de encarnaciones, o bien estás utilizando el Dharma para, a lo mejor para caprichos del yo inferior, o puede ser incluso que estés pidiendo cosas más bien para la parte superior. Es todo un tema. Eso no creo que en una pregunta pueda responderse esto con suficiente profundidad, pero déjame estudiarlo con más detalle y preparártelo, y ya que te prepare una respuesta de lo que hay serio a este respecto, que tiene mucho que ver con más o menos con lo que te acabo de decir, porque en algún momento yo lo pregunté y así me lo explicaron. Si no pidas tanto, porque generas deudas, y se utilizan de tu ahorro que tienes dármico, o te generan necesidades para pagar aquello, para poder avanzar, en lo cual no está mal, tienes que hacer servicio y responder y cuidar y lo que fuere, para que más o menos vayas conservando el debe y haber, que es más o menos lo que explicaba aquí en el Hadasa con el karma. Y al final lo que tenemos que hacer es siempre tener un poco más de ahorro de lo que teníamos para que vayamos en el progreso ascendente. No sé si a eso te referías, si ya pedir por pedir, bueno, pues quién sabe, ¿no? Quién sabe. Y luego también quién sabe qué clases de entidades puedan materializar lo que una persona está pidiendo, porque eso también es otro tema. No todas las entidades de luz son entonces las proveedoras de las facilidades para lo que la persona en un momento dado está pidiendo. Y luego quizá hay otra manera de ver esto que tiene mucho que ver con la persona que a sí misma, se produce una ilusión de algo y empieza a luchar tenazmente para que su propia energía se acerque a ese procedimiento. Y entonces ahí lo que puede haber a través de la tenacidad y la voluntad, hay que recordar que la luz siempre es mayor que la oscuridad. Cuando la persona sabe quién es y se proyecta hacia un fin muy importante, es posible entonces que ninguna oscuridad pueda detenerla y entonces es ella por ella misma la que consigue. Sobre todo un tema complejo, un tema, pues como hizo la misma Madame Blavatsky, como amanuense de los maestros, que se agotó su energía y tuvo que ser recargada permanentemente hasta terminar su obra cumbre que todos nosotros disfrutamos y estudiamos durante todas las semanas como teósofos. Bueno, pues no sé si te contesté, Pati. Sí, gracias, mi amor. No, al contrario, es a ti. Bueno, pues si no hay más preguntas, chicos, seguimos avanzando con Kinshasa. Ya vieron que es una belleza realmente lo que está diciendo, pero qué bueno que se hizo esta pregunta porque estamos viendo que aquí hay un matiz histórico de cómo el maestro va ajustando su discurso para que CINET pueda, por primera vez un occidental, entrar en estas materias en donde normalmente los occidentales no estábamos entrenados para llegar a ellas. Muchas gracias a todos, chicos. Gracias por mantener esta clase viva y nos vemos la próxima semana más con el de Vaya muy bien a todos.